Bueno, ¿cómo están? Ante todo, muchas gracias por estar ahí. Quería agradecer al Centro de Graduados por la convocatoria, por armar esta charla en esta situación tan particular. Creo que nos va a quedar a todos en el recuerdo esto. No la charla, digo, esto que está pasando. Agradecer también a Silvina y a Samantha que me ayudaron un montón para que esto funcionara, pues soy malísima con la tecnología, así que espero que me puedan estar escuchando y que ya veo que ahora hablo media hora al Pepe y no sale en ningún lado, pero espero que no. Bueno, a ver, la convocatoria que me hicieron en su momento a mí, yo soy docente de la casa en el ámbito penal y era un poco barajar o tratar todo lo que tenía que ver con las consecuencias que estos dos decretos que fijan dos supuestos distintos del aislamiento preventivo, cuáles eran las consecuencias que podían acarrear en el ámbito penal ante el posible incumplimiento de estos supuestos. Bueno, de alguna manera a mí se me ocurrió, por un lado, tratar los dos supuestos de los decretos, que son bien distintos, como para que todos los tengamos en claro. En función de eso, cuáles son los posibles delitos penales de acción pública que podrían caber, y contar un poco qué es lo que está haciendo el Ministerio Público y cuál es la consecuencia, por un lado, penal, pero también patrimonial que esto está teniendo. Así que bueno, arrancamos un poquito así. El tema, los decretos, para ver, pues, quizás muchos lo tienen en claro, pero para diferenciar los dos momentos del aislamiento que se vivieron, y bueno, que ambos continúan, digamos, uno fue mucho más gravoso. El primero fue el 260, que es concretamente del 12 de marzo, es decir, al día siguiente que se declara la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, lo que se dispuso en el decreto 260, que fue un decreto de necesidad y urgencia, es que lo que serían, o lo que vamos a llamar casos sospechosos, es decir, el artículo 7 prevé aquellos casos de personas que o venían de zonas afectadas y presentaban síntomas. Zonas afectadas en ese momento primariamente eran Comunidad Europea, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. Después esto se amplió, pero quienes vinieran de esas zonas afectadas y presentaran síntomas, o las personas obviamente que hubieran venido de viaje y estuvieran diagnosticadas, o las personas que tuvieran contacto estrechos con algunos dos de esos supuestos, o las personas que hubieran ingresado al país 14 días antes de que el decreto se dictase. Todo ese cúmulo de gente debía permanecer por 14 días aislada, era el aislamiento preventivo obligatorio del artículo 7. Son lo que a lo largo de la charla voy a hablar como personas sospechosas. Sospechosas en este sentido por los síntomas o por el lugar del que venían. Luego se dicta el segundo decreto, el decreto 297, que ya es del 19 de marzo, es decir, una semana después. Viendo la importancia de que la no circularización de gente implica que el virus no circule, lo que se hace, se dicta la mal llamada cuarentena, que en realidad es el aislamiento social preventivo obligatorio, que ya no solamente correspondía a este grupo de sospechosos, sino que estamos todos involucrados, a menos que nos dediquemos a lo que son actividades excepcionales. Si no somos de las actividades específicamente exceptuadas, todo el resto, conforme al artículo 2 del decreto 297, debíamos y debemos permanecer en nuestras casas o en el lugar donde nos hubiera agarrado la declaración de cuarentena, por decirlo de alguna manera, solo pudiendo salir a lo que eran lugares de cercanía para la compra de alimentos, medicamentos y productos de limpieza. Si no, la circulación en vía pública y en espacios públicos está prohibida. Ambos decretos prevén que ante el incumplimiento, y lo dice específicamente, se podrán aplicar los delitos del 205 y del 239 del Código Penal, y deja abierta la posibilidad porque dice y cualquier otro delito de acción pública que pudiera corresponder, con lo cual queda abierta la aplicación de otros delitos, que es un poquito de lo que quiero hablar ahora. Si nosotros nos vamos al 205 y concretamente al 202 y 203 del Código Penal, obviamente estamos en el capítulo de salud pública, es decir, dentro de lo que es salud pública, los delitos que a nosotros nos importan para esta charla van a ser esos 202, 203 y 205. Hago una breve aclaración. El 239, que el decreto lo menciona, es resistencia a la autoridad. La resistencia a la autoridad no está vinculada con salud pública, así que no voy a hablar en esta charla. Simplemente sí me parece interesante a todos decirles que la jurisprudencia mayoritaria entiende que para que haya resistencia a la autoridad tiene que haber una efectiva resistencia física, es decir, la persona tiene que físicamente querer impedir que se lleve adelante el procedimiento policial, con lo cual la mera negativa, la disconformidad a firmar o la discusión que se pueda generar con la gente, para la jurisprudencia mayoritaria eso no es concretamente resistencia a la autoridad. Pero no digo más nada porque no es un delito vinculado a salud pública, me voy a ocupar del resto.
Bien, el más grave de todos, aunque el decreto no lo menciona, pero podría corresponder, es difícil pensar que se aplique, pero existe y hay que mencionarlo, es el 202, que es el delito cuya pena es de entre 3 y 15 años y está previsto para los casos en donde se propague una enfermedad. Obviamente es un delito doloso, con lo cual alguien dolosamente debería, para realizar la conducta típica, propagar una enfermedad que sea peligrosa para las personas y contagiosa. Varias aclaraciones para hacer. Por un lado, habla de propagación, es decir, no requiere el 202 que efectivamente alguien termine contagiado. A diferencia de, no sé si alguno recuerda, la vieja ley de profilaxis que hablaba de contagio por enfermedad venérea, ahí necesitábamos un contagiado. Acá el 202, aunque la pena es muy alta, habla solo de propagación. Y al hablar de propagación, ¿qué tenemos que entender por esto? Si no es efectivamente contagiado, es la dispersión, la difusión en un número múltiple de personas de gérmenes, virus o patógenos que puedan ser contagiosos y peligrosos. Eso sería concretamente propagar, aun cuando, por ejemplo, por el sistema inmune de la persona que está enfrente no se ve afectada, no importa. Obviamente es un delito de carácter doloso y la realidad es que no requeriría para existir una enfermedad de la magnitud que hoy tiene el COVID-19, porque el tipo no lo pide, habla de enfermedad contagiosa peligrosa, podría ser otra. Nosotros no tenemos esa discusión porque obviamente estamos en algo que se declaró después en pandemia, así que claramente entraría en el tipo. Es un delito entonces de peligro en concreto, no requiere el resultado contagio, pero sí que se difumine o disperse gérmenes o enfermedades patógenas o virus a población indeterminada. Bien, ¿qué pasa? El 202 tiene su, si se quiere, pata culposa. Y acá es donde yo sí creo, y la verdad es que con, varias noticias que han salido, sobre todo al principio, cuando todo esto empezó en los primeros días de marzo, se me ocurren que inclusive podrían caber en este 203, es decir, el artículo que le sigue. Porque el 203 lo que prevé es que cuando, va a realizar la conducta típica, quien por imprudencia, negligencia o impericia en su profesión o en sus deberes a su cargo, propaguen la enfermedad. Es decir, la persona que ya no lo hace intencionalmente, sino que de manera culposa propaga la enfermedad, la pena de multa es entre 5.000 y 100.000 pesos, pero bueno, es la versión culposa de la propagación de enfermedad. Y la realidad es que, por ejemplo, una persona que se sube con síntomas a un medio de transporte o a un avión, sabiendo que tiene síntomas, no dando aviso a la autoridad, estando ya declarada la condición de pandemia y viniendo de un lugar que lo hace persona sospechosa, pareciera que podría incluirse en este tipo penal, porque si bien no tiene la intención deliberada y no tiene el conocimiento efectivo de que está enfermo, tiene sospecha suficiente y sin embargo no lo evita. Bien, ahora sí pasamos al 205, o sea, hasta ahí son propagación de enfermedad. El 205, que es el que efectivamente se menciona en el decreto, es un delito que de alguna manera, o sea, la conducta típica va a ser infringir la norma administrativa que declare la autoridad competente para evitar que se propague una enfermedad. Entonces, ¿cuál es la conducta típica? Es un tipo penal de los famosos ley penal en blanco, que los estudiamos allá por elementos del derecho penal, en donde en realidad la conducta típica no me lo da el tipo penal, sino que tengo que recurrir a una disposición administrativa de autoridad competente para saber si, por ejemplo, la conducta típica es un hacer o un no hacer. ¿Por qué? Porque la conducta puede ser por comisión o por omisión. A mí, por ejemplo, me podrían obligar a circular con barbijo o me podrían prohibir circular por la calle, que es lo que efectivamente ocurre. Entonces, sea cual la conducta que disponga la autoridad competente, va a determinar si yo la estoy infringiendo o no. Este tipo penal, que la pena es bastante menor a la anterior, es pena de prisión porque es de 6 meses a 2 años, pero es mucho menor a la de propagación de enfermedad, tiene dos posibles discusiones desde el ámbito jurídico. A ver, con esto quiero aclarar, a mí no es que me caiga bien la gente que incumple la cuarentena, ni que esté tratando de dar tips para que quienes incumplen no tengan consecuencias, ni mucho menos, pero digo, uno como abogado tiene que pensar qué pasa si nos viene a ver un cliente que fue imputado por estos delitos, qué discusión jurídica se puede entablar. A mí se me ocurren dos ideas, pero una que es mucho más viable que la otra.
Discutir ley penal en blanco, muchos se acordarán quizá que cuando lo estudiábamos había gran parte de la doctrina que entendía que era inconstitucional si la norma a la que yo me tenía que remitir para saber la conducta típica no era una ley en sentido formal, es decir, dictada por el Congreso. La realidad es que acá quien dispone el aislamiento preventivo obligatorio es un decreto de necesidad y urgencia. Es decir, no es una reglamentación de una subsecretaría, sino que es del estamento máximo del Poder Ejecutivo. Además, se dicta en el marco de una emergencia sanitaria dispuesta por ley, es decir, se prorroga una emergencia sanitaria que era por ley. Y la realidad es que, habiendo sido dictada la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, yo no veo que prospere venir a discutir si es constitucional o no esta ley penal en blanca porque me tengo que remitir a un DNU. No veo que por ese lado camine y hay sobrada jurisprudencia de la Corte que le da validez a estos tipos penales cuando se dan esta situación, digamos, cuando es una situación de emergencia y ni hablar cuando además bien jurídico protegido es salud pública. La segunda discusión que sí veo viable plantear, y me parece que no todos los casos son iguales, es este delito. Concretamente, la conducta típica es no cumplir con la que la autoridad competente me impone hacer o no hacer. La gran mayoría de la doctrina entiende que esto es un delito de peligro abstracto. Es decir, el mero incumplimiento de la reglamentación ya haría que yo esté cometiendo el delito. Sin embargo, Dona lo que plantea es, ojo, tengo salud pública. Para que, digamos, realmente vos tengas el delito o la conducta se vuelva típica, tiene que haber existido un peligro concreto para la sociedad, es decir, para la salud de la sociedad, porque el peligro tiene que ser concreto, no meramente abstracto, porque si no, ¿qué dice Dona? Estoy cayendo en una mera desobediencia administrativa. Si nosotros vamos a entender que el derecho penal es de última ratio y si vamos a entender que tiene que respetarse el principio de lesividad y el principio de culpabilidad y el principio de proporcionalidad, todas discusiones, ¿no? Cuando uno estudia los delitos de peligro, claramente tiene que existir un peligro en concreto para que tu conducta, por más que haya infringido una norma administrativa, realmente encaje en la tipicidad del 205. Y a mí la verdad es que se me ocurren ejemplos que son bastante disímiles. Por ejemplo, si estando dispuesta la mal llamada cuarentena, un grupo de personas se juntan a realizar un partido de fútbol en un club, o a comer un asado, o a hacer una fiesta, y juntan un número importante de personas, pareciera que ahí el cúmulo de gente claramente pondría más en un riesgo concreto a la salud, a la sociedad, que si por el contrario una persona circula en su vehículo solo por una ruta del interior del país. En ese segundo supuesto, realmente creo que la situación de peligro es menor y casi puede, depende del caso, ¿no? Si la persona no presenta síntomas y demás, a no existir un peligro en concreto y la persona, sin embargo, violó la cuarentena igual. Creo que, bueno, la discusión jurídica, en el caso de que en algún momento los vaya a ver alguien por una imputación de este tipo, podría hacerse o discutirse por ahí. Vuelvo a reiterar, no es que esté de acuerdo con que la gente violente la cuarentena, yo quiero que la gente se quede en su casa, pero si llegara a pasar, creo que la discusión podría venir por si hubo peligro concreto o no. Con lo cual, tipos penales tenemos propagación de enfermedad dolosa, propagación de enfermedad culposa o incumplimiento de la disposición administrativa para que no se propague la enfermedad. Son esos tres tipos penales, 202, 3 y 5. Ahora, más allá de eso, ¿cómo es el operativo, digamos, infringida la cuarentena? ¿Cómo es el operativo? ¿Cómo dispone el Ministerio Público llevar adelante concretamente llevar adelante el operativo? Sí, digamos, o sea, ¿cómo proceder? Lo que hicieron, me parece muy pelo explicarlo porque además, digamos, a todos nos separa un poco los supuestos, es dividirlos en casos de menor a mayor para que cuando, porque generalmente estos casos, estos operativos se dan en fragancia, entonces la persona llama, ya sea gendarme o policía, quien realice, digamos, el operativo por vía pública, y separaron los casos en tres de menor a mayor. El primer supuesto, los del caso A, es simplemente la persona que ha violado el aislamiento social preventivo obligatorio. Una persona que, estamos en el 297, el supuesto todos. Una persona que está circulando, no tiene un permiso y no tiene cómo explicar qué hace a tanta distancia de su casa. Bien. En este caso, lo que la policía va a hacer, además de comunicarse con la fiscalía, es, obviamente, labra la infracción, pero intima a la persona que regresa a su domicilio, constata cuál es su domicilio conforme al DNI,
consulta cuáles son sus vínculos estrechos, porque se quiere ver que la persona no tenga relación con los que serían el caso del artículo 7 del primer decreto, las personas sospechosas, y por las dudas se consulta de manera online a Migraciones para ver si la persona no está mintiendo, y se la deja retirarse a su domicilio. Si en principio no tiene síntomas, no se la acompaña al domicilio. Sin embargo, después tenemos el supuesto del caso B, que es un poco más grave porque tenemos una persona en vía pública que está violando el aislamiento preventivo obligatorio, pero además es sospechosa de riesgo porque presenta, por ejemplo, síntomas. Ustedes se acordarán el primer fin de semana largo, después de que se dispuso esto, que hubo 1 o 2 casos de gente que le tomaron la temperatura en ruta 2 y tenían una elevada temperatura corporal y bueno, se dio el SAME y se hizo todo un operativo. Entonces, cuando se produzca una violación de estos casos llamados B, en donde la persona presenta síntomas, lo primero que se hace es se comunica a la autoridad sanitaria para que venga a hacer el relevamiento pertinente, a tomarle la temperatura y ver si hay que trasladarlo o no. Obviamente se consulta sobre sus vínculos cercanos, se consulta también a Migraciones y se deja la disposición de aislamiento o no de la persona de acuerdo a lo que disponga la autoridad sanitaria que se acerque al lugar. Y luego tenemos el tercer supuesto, que es el más gravoso, que es cuando la persona incumplió la cuarentena o el aislamiento preventivo obligatorio, pero además, interrogada que fuere, está dentro de los casos del artículo 7 del decreto 297. Esto es una persona que o vino de una zona afectada recientemente o fue, diagnosticada en el peor de los casos o tiene vínculos estrechos con alguien que ha sido diagnosticada. Entonces, en esos supuestos también se convoca autoridad sanitaria. Obviamente se le consulta por los vínculos, se dispone sí o sí el aislamiento, la autoridad sanitaria dirá cómo y dónde, y se procede al secuestro del vehículo si esta persona va circulando por la vía pública. En todos los casos, lo que se hace, además de constatar el domicilio de la persona, se le toma un teléfono al sospechoso y también un teléfono de un familiar que se va a hacer cargo. Si se dispone el aislamiento y se le inicia causa penal porque la persona entra dentro de los grupos sospechosos, posiblemente, como les dije, si estaba en el vehículo se lo van a secuestrar y la causa penal queda iniciada. En el resto de los supuestos, en principio lo que van a hacer es labrar investigaciones preliminares, porque lo que quieren hacer es que la autoridad sanitaria, en todas aquellas personas que hayan violado la cuarentena, aunque no sean de los casos más graves o sospechosos, se les siga o se les realice un seguimiento sanitario, aunque sea por teléfono, se le haga un seguimiento para saber que esa persona que en algún momento violó la cuarentena no va después a tener síntomas y ingresar entonces sí en un grupo de riesgo o de personas sospechosas. Ahora, esos son los supuestos de flagrancia en vía pública. ¿Qué pasa si se recibe una denuncia? Ha pasado también que muchos vecinos de edificios o de parques cerrados, de countries o barrios cerrados, o inclusive el vecindario, saben que la persona vino de zonas afectadas y no mantuvo la cuarentena. Se han recibido centenares de denuncias de este tipo. Cuando es así, como serían en principio casos sospechosos de riesgo, porque hay gente que vino del exterior, lo que se hace es, primero se constata que la persona está en el domicilio. Si está en el domicilio, se le deja una consigna para que no se pueda retirar, se llama a la autoridad sanitaria para que se la evalúe. Lo que se va a hacer es averiguar dónde la persona está trabajando para saber si tuvo contacto o no con el trabajo. O sea, se quiere empezar como a buscar cuáles fueron sus vínculos para saber si la persona tiene síntomas, cuáles podrían ser sus vínculos afectados. Pero no termina ahí, sino que también se van a buscar las cámaras del lugar, las cámaras del vecindario, las cámaras del barrio cerrado, las cámaras de la entrada, para saber si violó la cuarentena o no, como dice el denunciante, cuándo fue, cuántas veces fue, a dónde se dirigió. E inclusive se va a constatar a través del uso de tarjetas, ya sea Visa, Master, las más importantes, se va a oficiar para que diga si realizó compras, en qué lugares, qué días, en qué momento, para saber cuáles pueden haber sido todos los posibles vínculos o lugares donde la persona sospechosa de padecer el virus se encontraba. Todo eso porque, como verán, todos estos operativos penales, más allá de iniciar la causa penal, están buscando quiénes pueden ser los otros afectados, porque lo que no quieren es que el virus se propague. Entonces les dan mucha importancia al control sanitario. Bien, hasta acá la consecuencia penal que puede tener. ¿Qué pasa con las consecuencias patrimoniales? Estos delitos, si bien la manera culposa dijimos que tenía la pena de multa, los otros dos no. El 205, que va a ser el más aplicable, no lo tiene. Entonces, el Ministerio Público Fiscal
en una directiva que se le dio desde la Procuración, buscando concretamente que se pueda de alguna manera recaudar todo lo gastado en estos operativos, está, digamos, aplicando todo lo que es la primera parte del Código Penal, el artículo el 22 bis, el 23, el 29 y el 30, a los efectos de trabar medidas cautelares sobre los bienes de las personas para que, llegado el momento de recaer una condena, los bienes estén a resguardo y se pueda de alguna manera digamos, indemnizar al Estado por los gastos que está sufriendo con todos estos operativos, ya sean sanitarios o de aislamiento y demás, que exceden lo que serían las costas normales de un proceso. Entonces, el más común y el más utilizado, sépanlo, es el decomiso, el artículo 23. Si bien el decomiso es que el Estado pueda quedarse con los bienes utilizados para cometer el delito o con el producido de esos bienes, y esto es cuando se dicte condena, la realidad es que la última parte del 23 habilita que el juez disponga desde el inicio de las actuaciones las medidas cautelares que estime pertinentes para poner en resguardo estos bienes que podrían ser objeto de decomiso. ¿Esto qué quiere decir? Concretamente, el que va circulando en la vía pública le secuestran el vehículo y tiene que ver con que si termina habiendo una condena, que el vehículo esté en buen resguardo. Pero además, el hecho de que no continúe circulando. O sea, lo que se entiende es que como es el elemento utilizado para cometer el delito, en tanto yo secuestro el vehículo, por lo menos puede circular a pie, pero digamos, por lo menos el elemento con el cual circulaba, evito de alguna manera que el delito se siga cometiendo. Luego también se está pensando en utilizar el artículo 29 que habla de reparación a las víctimas, que junto con la condena, llegado el momento, al finalizado el proceso, el Estado opere también como una víctima más. O sea, primero que puede existir víctimas, digamos, particulares o individuales, claramente, porque imagínense que si una persona se sube con signos, o mejor dicho, con síntomas, a un transporte público, como ha pasado, y todas las personas que se ven afectadas terminan todas aisladas en cuarentena. Esas son claramente terceros afectados por el que comete el delito. Entonces, el artículo 29 lo que prevé es que junto con la condena el juez pueda determinar una indemnización para cubrir daños morales o físicos de quienes sean las víctimas o terceros afectados por el delito. Y al hablar de terceros afectados por el delito, el Estado de alguna manera lo que va a hacer es presupuestar cuánto salieron todos estos operativos, digamos, cuál es el costo de haber trasladado las ambulancias, de haber dejado en cuarentena a las personas. De hecho, a cada organismo al que se recurre se le pide que presupueste los operativos que está llevando a cabo para que los jueces penales puedan tener una idea de cuál es el monto para fijar junto con la condena a los efectos de indemnizar de alguna manera también al Estado para como recupero de los gastos. Y obviamente, bueno, el artículo 30 por último, que es el de las costas del proceso, lo que pasa es que hay operativos que exceden los que serían las costas judiciales, pero también obviamente se va a echar mano a todo lo que sea costas del proceso una vez que se determine, digamos, que exista la condena. Lo que es importante entonces es que están priorizando mucho la posibilidad de tomar medidas cautelares de embargo o inhibición o secuestro para que los bienes del condenado no desaparezcan. De hecho, a tal punto están llegando que se hizo también como un instructivo para determinar si la persona que está cometiendo el delito, qué tipo de bienes tiene, y de manera automática se está oficiando a Banco Central, a la AFIP, al ANSES, al registro automotor, al registro de la propiedad inmueble, al registro de buques, al registro de aeronaves. Lo que se busca es no solamente si tiene ese tipo de bienes, sino si no tiene contrataciones con compañías de aeronaves o de buques. O sea, se está buscando a la caja de valores, todo lo que se les ocurra a los efectos patrimoniales, porque lo que se quiere es poner en resguardo con la medida cautelar que sea necesaria a través del artículo 23 del decomiso, para que, sobre todo porque hubo operativos muy, muy costosos, ustedes recordarán el de Buquebus sin ir más lejos. Entonces, están los fiscales buscando por todos los medios cuáles son, digamos, el patrimonio que tienen respecto de la infinidad de denuncias y operativos en flagrancia en vía pública que tuvieron que realizar en este periodo. Con lo cual, bueno, espero haber sido clara. La idea era un poco entonces que tengan en claro cuáles son los delitos que se aplican ante los decretos. Dijimos entonces la propagación de la enfermedad, que son los más graves, en la forma dolosa, que tiene pena de multa en la forma culposa.
y el 205, que es que específicamente el decreto menciona, que tiene que ver concretamente con el incumplimiento de lo que mal llamamos cuarentena, para hacerlo más sencillo. Y después, la realidad es que la Fiscalía le está poniendo mucho foco a que aquellos casos más graves, no al mero incumplimiento. Yo supongo que el mero incumplimiento va a terminar por un principio de oportunidad, en algún tipo de conciliación, o sea, van a tratar de solucionar el conflicto penal de manera más leve. Pero los casos más gravosos están buscando por todos los medios que el Estado pueda recuperar lo que está gastando en estos operativos. Así que bueno, ahora habilito comentarios, espero les haya servido. Si me quieren hacer alguna pregunta, tenemos unos minutitos más. Gracias. Acá alguien preguntó qué pasa si tenés que salir de tu casa por fuerza mayor. Bueno, habría que definir fuerza mayor. A ver, si es por la compra de un medicamento, si es porque, no sé, hubo un incendio. Yo a esto me refería cuando digo si el peligro en concreto se produce o no. Yo creo que en tanto vos puedas probar la fuerza mayor que te hizo salir de tu casa y no seas de las personas sospechosas del artículo 7, no creo que haya ningún inconveniente y no creo que la causa prospere, porque la realidad es que están colapsados. Entonces los casos de menor importancia o justificados para mí se van a caer por atipicidad. El derecho a la propiedad frente al decomiso, está previsto en el artículo. Si el elemento es el utilizado para cometer el delito y como está prohibida la circulación, te van a decir que el auto es el elemento utilizado. De hecho, el artículo 23 dice que inclusive lo producido por el delito, pero se ve concretamente en el caso del auto, el derecho a la propiedad, si termina habiendo condena, y no, lamentablemente está previsto así, si es el elemento con el que se cometió el delito y el juez lo valora en esos términos, está específicamente detallado en el Código Penal, así que el derecho a la propiedad, queda en favor del Estado. Digamos, se cede porque es de alguna manera una forma de condena. Obviamente, al principio solo va a poder ser medida cautelar, ojo, el auto lo secuestran como una medida cautelar, pero que pase a ser como bien del Estado, vas a necesitar llegar a la condena, firme, obviamente. Si la cuarentena me agarró en otro lugar que no es mi casa, el decreto lo prevé específicamente. Dice que debes permanecer en el lugar donde estabas al momento, o sea, a las 0 horas del 20 de marzo de este año, a partir de que se declara la cuarentena. Lo que te van a decir a eso es que en realidad ya 48 horas antes se venía avisando que la cuarentena se va a disponer, con lo cual imagínate que si hay personas que quedaron varadas en el exterior y no los traen, no abrieron frontera y hay gente varada en retiro desde hoy a la mañana que vinieron de países limítrofes y no los dejan salir, que hayas quedado en una casa que no sea la tuya, pareciera que eso no puedes hacer ningún tipo de planteo, porque la cuarentena dice donde te encuentre la cuarentena a las 0 horas si no es tu lugar de residencia. El abogado, para acreditarla, no sé si entendí bien, pero para que el abogado pueda acreditar su condición de circular, el Colegio de Abogados emitió un certificado que se baja en línea. Vos tenés que completar todos tus datos y completar los datos de la causa a la que tuvieras que ir a tramitar, y se baja en línea. Es decir, yo todavía no lo hice porque no lo necesité, pero está el instructivo en el Colegio de Abogados para que los abogados podamos, si tenemos que ir a sortear una causa o ir por un amparo o cosas por el estilo, el permiso para circular emitido por el Colegio de Abogados. La mayoría de las preguntas tienen que ver con qué pasa si tengo una situación de fuerza mayor y me van describiendo distintas situaciones. La realidad es que si es una situación de fuerza mayor, aunque yo no tenga un certificado que lo acredite, por ejemplo, comprar un medicamento, hoy por hoy se pide la receta, te la mandan online, te dicen de dónde la podés retirar, por ejemplo, cronicidad, te dicen quién es el prestador que te la entrega, y esto me pasó concretamente, mi marido tuvo que irse a Capital, a 40 kilómetros a buscar, pero la receta decía el prestador del cual tenía que retirar, con lo cual entiendo que en la medida que puedan probarlo, por más que te paren y te realizan la infracción, por eso yo dije, se van a iniciar investigaciones preliminares. Toda la prueba que ustedes tengan para acreditar que en realidad era una situación de excepción, cuando los llamen en su momento a prestar declaración indagatoria o cuando los llamen en los términos del 279, que no va a ser ahora, los casos menos gravosos los van a dejar para una vez que la cuarentena se levante. No va a haber llamados indagatorios en este periodo. Yo creo que hay que, llevar toda la prueba y concretamente si no hubo un peligro concreto en mi circulación o si yo estoy por una situación de fuerza mayor comprobable en la calle, para mí son causas que se van a caer por atipicidad.
Tu hermana, tu familia te tuvo que ir a buscar el lunes. Sí, si tu hermana tuvo familia, claramente el que te va a hacer la certificación es el médico de tu hermana, si vos la tenés que retirar del nosocomio donde está internada. Así que sí, son casos en los que se van a poder acreditar. Bueno, espero haberles sido útil. Nada, la verdad, un placer. Espero que esto haya salido bien, que el audio haya salido bien. Y bueno, gracias por haber estado ahí. Nos vemos.